¿Cuáles son las cosas que perturban más a los físicos? ¿Cuál es la cosa que me perturba más a los físicos? Uf. Por ejemplo, hay problemas físicos muy importantes que sí que tienen mucha trascendencia. El problema de la constante cosmológica, por ejemplo, el de no entender qué es el vacío, no entender bien qué es la nada. Tenemos un vídeo hace poco. Sí, vi que tenías un vídeo, no lo vi. ¿Por qué? ¿Por qué no se entiende el vacío? La idea básica es que si tú piensas que el vacío, lo que pasa es que cuando tú mezclas el vacío y la cuántica, pasan cosas, básicamente. ¿Aparecen y desaparecen cosas? Aparte de que aparecen y desaparecen cosas, que un poco eso es lo que, en cierto sentido es lo que sucede, la idea es que el vacío nunca está vacío, el vacío siempre está lleno. Y está lleno sencillamente por la mejor teoría jamás creada, que es, por así decirlo, la digievolución de la cuántica, que es cuando empiezas a entender que las partículas que nos forman no son otra cosa que campos. Las partículas que nos forman son realmente excitaciones de unos ciertos mares. Hay que pensarlo como que el universo está lleno de unos ciertos océanos, distintos. Algunos conectados unos con otros, pero como distintos mares, entidades que llenan el universo. O sea, no hay un sistema independiente, o sea, como no hay sistemas independientes, no hay manera de concebir un espacio vacío porque va a estar dentro de la malla de todos los sistemas. Sobre estos campos llenan el universo. Okay. Y nuestras partículas son realmente, por así decirlo, pequeñas onditas dentro de estos campos, dentro de estos mares. En el fondo, hacer física de partículas es entender bien cómo estos mares funcionan, cómo se conectan unos con otros y cómo estos mares son cuánticos. Y tienes que pensar en las cosas raras de la cuántica, ya no solo en una particulita que no está sino pensar en mares enteros que pueden tener configuraciones alocadas. Me hiciste pensar, o sea, teóricamente en un vacío podrías, obviamente con instrumentos utópicos, medir y tener la suficiente información para determinar la composición del universo. O sea, aunque sea mínima esta no sé, injerencia de alguna partícula o de alguna molécula de algún lugar que está a millones de años luz, podrías ver esa influencia teóricamente con instrumentos ridículamente precisos. Aunque sucede realmente que el vacío está correlacionado, a lo mejor esto es algo como súper críptico, realmente no, porque en el fondo nuestros aparatos nuestros aparatos de medida, lo único que pueden medir son partículas. Lo único que pueden medir realmente es cómo las partículas tienen una cierta configuración, pasan cosas y tienen otra configuración. Y lo que hacemos es estudiar qué ha pasado entre medias y cómo sucede una cosa y la otra, ¿no? Cómo se ha producido todo eso. En ese sentido, como que no tenemos capacidad realmente de poner un aparato y medir el vacío estricto. Aunque hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo porque el vacío puro y duro afecta al universo. Y un poco el problema gordo viene por aquí. El problema básicamente es que hoy en día detectamos que el universo se expande, pero cada vez lo hace más rápido. Este es un descubrimiento de hace unos 20 años, que la expansión del universo es acelerada. No solo que el espacio crezca, no solo que las galaxias se alejen, sino que cada vez lo hace más rápido. Y la única manera de que esto suceda es porque hay una sustancia que de algún modo está acelerando el universo, que está pisando el acelerador. Esta sustancia encaja bastante bien con el vacío. Esta idea de que el vacío nunca está vacío, de que siempre hay algo. Eso es lo que está acelerando la expansión del universo. Entonces dices, vale, puta madre, pues voy a ir y me voy a calcular, básicamente, voy a medir cuánto se está expandiendo el universo y voy a hacer ingeniería inversa. Voy a coger esa aceleración que estoy viendo y voy a averiguar cuánto vacío hay o qué energía tiene el vacío a partir de esas medidas. Sabiendo cuánto acelero, sé cuánto estoy pisando el acelerador. Es decir, qué es la cosa que está pisando el acelerador, es decir, cuánta energía tiene el vacío. El problema es que cuando esto sucede, cuando tú haces este cálculo y, digamos, lo calculas por un lado y miras lo que ves en el universo, hay una discrepancia horrible. Una de las mayores discrepancias en la historia de la física. Estoy hablando de un error, si no me equivoco, de 60 ceros. Okay. O sea, es como si tú dices, el resultado es 1 y lo que veo en la vida real es 1 y mi resultado es 60 cifras. Sí. Claro, es la peor predicción de la historia de la física, ¿no? Es una cosa terrible. Aquí hay un problema, es un problema horrible, porque realmente te dice que no estás entendiendo el vacío. Es decir, que
tu predicción del vacío no es nada bueno. No entiendes el vacío. Y si no entiendes el vacío, hay algo como muy fundamental que no estás pillando. No estás pillando la base más base del universo. Y eso quiere decir que te faltan cosas. ¿Y eso se relaciona con la materia oscura o no? Se relaciona con ¿el vacío pudiera ser por materia oscura? Se relaciona, mira, por ejemplo, se podría relacionar con la materia oscura porque, como hemos dicho, las partículas en el fondo son onditas en ciertos campos. Entonces, te falta un campo, que es el de la materia oscura, solamente que no sabes cuál es, no sabes qué propiedades tiene. Y como no sabes qué propiedades tienes, no sabes cómo ese cálculo va a cambiar por culpa de esa materia oscura. Y a saber cuántas partículas más no conocemos y cuántos aspectos más del universo no conocemos que van a alterar esa cuenta. La cuestión es un poquito más fina y es un poquito más compleja y da un poquito más de miedo. Porque sabes que aunque supieras todas esas partículas, aunque supieras todas esas cosas que te faltan, lo desconocido, está ocurriendo una especie de cancelación milagrosa. Es decir, la realidad es 1, tus cuentas te dicen 60 cifras, pero si realmente hay otras cosas que esas 60 cifras de algún modo las restan y las convierten en 1, es decir, reduces esas 60 cifras a una sola cifra, eso quiere decir que hay una especie de resta milagrosa, como una cancelación milagrosa. Y las cancelaciones milagrosas a los físicos no les gusta mucho, porque parece como que están ajustadas, como que alguien realmente ha ido y ha ajustado esa resta con precisión para que la cosa salga bien. Es lo que se llama en física fine-tuning, ajuste fino. Como que realmente las constantes del universo, las propiedades básicas del universo, están como ajustadas a mano para que las cosas salgan bien. ¿Implican que hay un diseño, o sea, se relaciona con el concepto de Dios o a qué quieres llegar? Es una forma de decirlo. Sé que muchos científicos, físicos inclusive, cierran su trabajo especulando que lo que les falta por descubrir se lo dejan a una fuerza divina, ¿no? Que es una manera un poco soberbia de cerrar tu trabajo y decir, ¿sabes qué? Pues yo llegué hasta donde Dios me permitió. Pero ¿a eso te refieres con que parece que está en fine-tune o qué te refieres? Es lo que podría parecer. Eso es una interpretación que sigue alguna gente. De hecho, algunas personas como que defienden la idea teísta, se aprovechan del fine-tuning para hablar de este tipo de cosas. Pero cuando uno mira un poco la historia de la física, ve que el problema es otro. O sea, que normalmente cuando en otras épocas de la historia de la física ha habido fine-tuning, ha habido este problema como de hay cosas como que milagrosamente se restan. Eran factores que ignorábamos. Era realmente que había algo muy mal. O sea, como que no entendíamos algo de forma muy profunda. Una de ellas, creo que es mi favorita, es el sistema solar. Si tú lo piensas si tú piensas que el universo es simplemente el sistema solar, que era más o menos lo que pasaba en el siglo XVI, XVII, XVIII, bueno, por ahí. 17, yo diría. Si el sistema solar es solamente el universo, y tú ya pues tienes una noción de gravitación, de los planetas que orbitan el Sol, etcétera, tú dices, a ver, la Tierra tiene la potra de que la suerte de que está en el radio correcto para que haya agua, para que haya temperaturas correctas, para que como en un punto, como en el lugar exacto. ¿Acaso no eso es un poco de fine-tuning? ¿Acaso no eso es un poco de ajuste? Qué casualidad que haya un planeta justo en el lugar correcto para que todo vaya estupendo, para que tengamos las condiciones adecuadas para que se desarrolle la vida. Hay otros 9 planetas, pero son solo 9. Incluso en su momento había muchos menos, ¿no? Había 8, 7. Así que eso es raro, es un ajuste. ¿Por qué está la posición de la Tierra también ajustada? En ese momento no se comprendía. Y alguien podría decir, claro, es un ejemplo de que Dios existe que nos ha puesto aquí. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no es relevante. Porque hemos visto que existen otras estrellas, que alrededor de esas estrellas hay planetas que también orbitan, y que lo que realmente sucede es que nuestro sistema solar no es único, sino que hay montones de sistemas solares por toda la galaxia y en todas las galaxias del universo. Así que, sencillamente, se están tirando los dados constantemente, se están ubicando planetas donde sea, y simplemente nos ha tocado en el que daban las condiciones correctas para que surgiera.